Pues os lo voy a contar como si fuese, pues estuviese leyendo el cómic, porque el cómic lo cuenta también para gente que está pensado para gente que no conoce absolutamente nada de lo que está ocurriendo en Hondarribia, lo que ocurre en Hondarribia cada 8 de septiembre. Eso sí, pero conozco la problemática sí. Entonces lo iré contando así. El tema es que en Hondarribia hay una tradición, un ritual que es similar a un desfile militar. Vamos vestidos más o menos de época, con unos trajes que se asimilan un pelín a lo que sería un ejército napoleónico del siglo XIX. Y todo esto se debe al hecho de que, yo os voy diciendo páginas, así podéis ver todo lo que es esto. A ver, se debe al hecho en el que en el año 1638 todo el continente europeo está dentro de un conflicto, se llama la Guerra de los 30 años, y supuestamente es un conflicto que va a enfrentar a los reinos católicos del momento, que serían el Reino de Francia y los reinos hispánicos, el Reino de Francia y Navarra y los reinos hispánicos, con los reinos protestantes, que están más o menos situados en lo que actualmente sería Alemania. Entonces, ese conflicto, que dura unos 30 años, al cabo de 10 años, hay un cambio de estrategia y Francia, que supuestamente es católica, bueno, es oficialmente católica, cambia de posicionamiento y se da cuenta que es una batalla que quien la gane se convertirá en el país o el reino hegemónico de Europa. Por lo tanto, al cabo de 10 años, Francia decide declarar la guerra a los reinos hispánicos y Hondarribia, que os voy diciendo la página para que veáis, página 9, Hondarribia, que está justo en este puntito de aquí, se convierte en el primer punto en el que va a haber un conflicto, ya que es justo el lugar, la plaza fuerte situada en la frontera entre los dos reinos que en ese momento tienen una batalla. Entonces llegan los franceses, realmente los franceses lo que hacen es, llegan hasta Laredo, conquistan parte de Cantabria, Vizcaya, todo Guipúzcoa y llegan a Hondarribia, y en Hondarribia ya, teniendo en cuenta que toda la franja norte cantábrica del reino hispánico está conquistada y hacen un tapón frente a las tropas que podrían llegar a socorrer, en vez de atacar deciden hacer lo que se llama pues un bloqueo, un asedio a la ciudad, que la sitúan y cortan cualquier conexión de víveres o de personas con el resto del reino. Entonces lo que hacen en Hondarribia es una cosa que ahora mismo, hoy por hoy, podría parecer un pelín absurdo, lo que en aquella época es bastante, dentro de su forma de pensar, bastante lógica. Le piden a la Virgen del Pueblo que se posicione, y a poder ser que se posicione del lado del pueblo para poder aguantar y ganar esa batalla. Entonces esa cantidad de religión que hay corresponde a la época barroca, pero también es una época, bueno, con esta parte histórica voy rápido porque no se entiende la cuestión, pero tampoco quiero aburrir aquí una especie de masterclass de historia, y también corresponde a una sociedad que es tremendamente supersticiosa, teniendo en cuenta que todo esto ocurre más o menos a 10-20 años de todos los juicios de brujas que hubo en Euskal Herria. Por lo tanto, todo está muy mezclado, superstición, religión, y le piden ayuda a la Virgen para poder aguantar ese asedio. En caso que se lo piden y le dicen a la Virgen que en el caso en el que aguanten el asedio, todos los años, de forma conmemorativa, le darán las gracias en un gran desfile, en una procesión religiosa, y con esa promesa intentan aguantar. El tema es que la narración de la historia cuenta que el asedio fue extremadamente violento, que eran bombardeos constantes, que muy pocos edificios quedaron en pie, y uno de los elementos que también cuenta la crónica de la época, que es algo poco habitual para el siglo XVI, es que las mujeres del pueblo tomaron las armas de forma idéntica a los hombres. Esto, en realidad, este dato no es necesario para justificar una lucha posterior en el siglo XX, pero sí que ha habido una voluntad de amnesia en cuanto a la narración de la historia, de negar a las mujeres en roles que tradicionalmente asignamos a hombres. Las mujeres en aquella época, seguramente en épocas de conflicto bélico, tomaban las armas exactamente igual que los hombres. Lo que pasa es que en Hondarribia, en un momento que era necesaria la propaganda, porque era un reino absolutamente, o sea, Hondarribia forma parte de un reino que estaba en una decadencia absoluta, fue el primer pueblo, y tiene el honor de tener el patrimonio de ser el primer pueblo en el que se narra que las mujeres como grupo y no como personas individuales con un destino especial como ser Juana de Arco, Catalina de Lauso, que también es de la época,
participaron en un rol tradicionalmente asignado a hombres. El caso es que aguantan, no se sabe si por la Virgen o por la ayuda de las mujeres, personalmente opino que es más probable la ayuda de las mujeres que la ayuda de la Virgen, aguantan, se libera la ciudad y a partir del año siguiente hay un primer desfile que básicamente, y esto sería en la página 13, en la página 14-15, hay un desfile que básicamente es una procesión religiosa. Espera, es que está ahí como vais notando, eso es, sí. Desfile que básicamente, es un desfile que básicamente es una procesión religiosa acompañada de algunos hombres que van armados. Esto de ir acompañados de algunos hombres que van armados no es porque en aquel momento las procesiones fuesen acompañadas de hombres que van armados, simplemente por un elemento de fueros guipuzcoanos, que es que todo persona hoy en día se llamaría ciudadano, pero en realidad es toda persona con derecho de vecindad, es decir, que vives en la ciudad, pagas impuestos y tus abuelos y tus tatarabuelos son de la ciudad, no tenían que cumplir un servicio militar a la corona en Madrid y podían cumplirlo en Guipúzcoa haciendo pequeños desfiles o pequeños entrenamientos anuales dentro de lo que son la ciudad amurallada de cada ciudad. Esto lleva a que en Guipúzcoa haya tantas tradiciones en las que hay desfiles militares. Donosti tiene una tamborrada, Tolosa tiene otra tamborrada, Irún tiene un alarde y Hondarribia tiene un alarde. Son los vestigios de aquellos entrenamientos que anualmente se celebraban. Se mezclaban los festejos con el entrenamiento militar. También hay otros históricos que dicen que para cuando había mucha pompa, las mujeres también tomaban las armas y desfilaban en sus propios batallones, cosa que también han decidido olvidar. Toda esta parte histórica está escrita porque en Hondarribia hay una verdadera crisis social y el grupo tradicionalista ha decidido que es poseedor de la historia y que solo y exclusivamente ellos están legitimizados para poder contar la historia de lo que ocurrió en Hondarribia. Entonces esta primera parte, que es muy corta, en realidad lo que busca es ver cómo un ritual ha ido evolucionando desde el siglo XVI hasta el siglo XX, poco a poco para adaptarse a los tiempos, que es el secreto de los rituales, se adaptan a los tiempos, a los gustos y necesidades de cada época para poder ser constantemente vigentes, de cómo ha ido evolucionando, una forma de decir que nosotros también podemos contar la historia y podemos aprovechar el contar esa historia para recordar que las mujeres también participaron, aunque no sea necesario. O sea, yo soy de la opinión de que en aquella época las mujeres podrían haber tocado el coño tranquilamente mientras había un bombardeo a la ciudad, que haría legítimo del mismo modo que hoy por hoy luche para poder participar activamente en las fiestas de su pueblo. El caso es que del siglo XVI al siglo XIX ese desfile es básicamente una procesión y entonces llega en el siglo XIX, pero hay gente, creo que... No, bye. Hola, muy buenas. Muy buenas. Había empezado, pero no voy a contar nada importante todavía, así que... Hemos estado en un acto antifascista. bien. Que no lo he dicho, pero la SEA me han dicho que la SEA tiene un ataque fascista Pues por eso. del esto, de los Kentucky Fried Chicken, ¿no? Pues ahí ponen el pollo encima del escudo. Aquí lo sé. Me lo cuenta hoy, digo. No pensaba que otra vez. Como no hay proyector, bueno, no he preguntado si había proyector o no, se lo estamos haciendo con el cómic tal para poder una presentación de un cómic, bueno, sabéis, una presentación del cómic sobre la compañía de Jaizkibel de Hondarribia. Vale, bien, está ahí bien, ¿no? Está ahí llegando. Vale. Entonces, el caso es que ya nos plantamos en el siglo XIX y en el siglo XIX pues hay un gusto por... he hecho un resumen rápido del histórico, pero no he llegado a lo grueso. Nos plantamos en el siglo XIX que hay un resurgir de los nacionalismos y de una idea romántica del inicio de las naciones. Entonces, en ese momento, en el pueblo deciden que se van a inventar un pequeño ejército que estéticamente se parezca al ejército más bonito de la época, que es el napoleónico. Es cuando se crean en el pueblo compañías, se introduce la música, con los tambores, con los pífanos, que allí se llaman chirilitos, se introducen también a las primeras mujeres, que son las cantineras, y dentro de la lógica es un ejército de época, con caballería, música, banda de música, y dentro de la lógica del siglo XIX, las mujeres que solo sirven para o tener hijos o servir al hombre, en la realidad social,
en la realidad de representación también la única mujer que se acepta será la mujer que sirva comida en la cantina, de ahí que se llamen las cantineras. Entonces, en base a toda esa superposición de cambios que ha tenido el ritual, se llega hasta el siglo XX heredando de una forma ecléctica una parte que es la procesión religiosa del siglo XVI-XVII, el batallón del siglo XVIII, se va heredando todo eso y se llega hasta el siglo XX. Siglo XX en el que poco evoluciona el ritual, salvo que... o sea, poco evoluciona quiere decir... Lo que quiero decir con esto es que cuando tú creas un pequeño ejército dentro del pueblo, en realidad lo que estás haciendo es crear un elemento, aunque sea ficticio, que está jerarquizado. Hay un capitán, hay un sargento, hay un cabo y hay soldados rasos. Eso significa que dentro del pueblo la realidad social se traslada al propio ritual. Quien tiene un puesto representativo en el pueblo, que será capitán de barco o que será notario o alcalde, no alcalde no en este caso, pero que sea notario o tenga un puesto importante o un burgués que le va bien en los negocios, hará las veces de capitán dentro del ritual y de la representación, y quien sea obrero o que sea artesano hará las veces de soldado. Por lo tanto, es un ritual que representa una relación de poder dentro del pueblo y es una especie de coreografía que lo que hace es poner en escena una realidad social dentro del pueblo. Y eso poco a poco se va heredando hasta el siglo XX, al punto en el que hoy por hoy ser cantinera supone que la familia de la cantinera tiene un cierto grado de aceptación social. Los capitanes son normalmente nietos o bisnietos de aquellos primeros capitanes, el único que les queda de una estructura social que ya ha pasado a otra época, queda completamente caduca, y sigue siendo un ritual de celebración del status quo, y por lo tanto es una forma simbólica de asignar una forma de ciudadanía. Estar dentro del alarde supone estar aceptado por el grupo, y para formar parte del grupo solo y exclusivamente puedes tener una única idea de cómo puede ser ese ritual. Entonces, en el momento en que unas mujeres deciden entrar, rompen esa lógica. Y ahí es uno de los motivos que genera el conflicto que hay. O sea, va más allá, no es un tema de machismo, claramente, pero también es un tema de romper una estructura social que prácticamente ya no existe, pero de que de algún modo sigue estructurando la vida pública del pueblo. De ahí que se genere toda esta movida. Entonces, os voy contando, en el año 1993, un grupo de más o menos unas 20 o 30 mujeres deciden, tanto en Irún y en Hondarribia, que los dos hay alardes, aunque el cómic hable de Hondarribia, porque este año la compañía que cumple 20 años, decide hablar con el organizador del evento, que es el ayuntamiento. Ha sido el organizador del evento el ayuntamiento durante unos 380 años, bueno, no sé cuántos, pero vais sumando desde 1638 hasta 1998. El organizador fue el ayuntamiento, por lo tanto era un ritual o un evento o una coreografía, llamadlo como queráis, de ámbito público. Entonces, un grupo de mujeres lo que llaman al ayuntamiento para pedir que se incorpore de forma igualitaria a las mujeres dentro del ritual de las fiestas de su pueblo. Que las mujeres, además de ver cómo se lo pasan bien otros desde una cena, puedan decidir si quieren quedarse en esa cena o formar parte del ritual pasándoselo bien. De 1993 a 1996, el Ayuntamiento de Hondarribia, que tiene una mayoría absoluta, decide que la mejor estrategia es hacer el silencio administrativo. O sea, se requiere algo, se hace una pregunta al ayuntamiento, se les pide algo que en principio es tremendamente legítimo y forma parte del sentido común, y el ayuntamiento decide que lo mejor que puede hacer es invisibilizar esa demanda. Entonces, en 1996, un grupo de 20 mujeres decide que, frente a la invisibilización que el ayuntamiento está generando y por lo tanto que el debate no pase a el pueblo, lo que tienen que hacer es aparecer dentro del desfile. Entonces, una lógica de Vitoria es, pues el sitio donde empieza el desfile, voy allí con mi traje, me planto y empiezo a salir. Pero la lógica del pueblo no funciona del todo así.
No funciona del todo así porque, del mismo modo que os he dicho que en el Ayuntamiento de Hondarribia había mayoría absoluta y por lo tanto eso impedía el debate dentro del Ayuntamiento, en el debate en Irún no había mayoría absoluta y tiene una relación bastante similar. El Ayuntamiento de Irún sí que votó, y mayoritariamente se votó en el Ayuntamiento de Irún que las mujeres podrían participar en igualdad de condiciones. Ese primer año, que supuestamente las mujeres participarían, hubo una especie de golpe de estado del ritual y decidió reunirse en secreto en otro sitio, iniciar el desfile en otro sitio y dejar a las mujeres completamente solas, de tal modo a que el único grupo de mujeres que subieran hasta el Ayuntamiento a recoger la bandera de la ciudad fueran consideradas como no un alarde sino una única compañía y nunca se les entregó la bandera. Entonces, frente a todo eso, a ese desdén por parte del Ayuntamiento de Irún, a pesar de lo que habían votado en resolución municipal y al nivel de violencia que había en Irún ese mismo año, ese alarde es en junio, en Hondarribia es en septiembre, entonces hay como 2 meses de diferencia. De junio a septiembre se buceneó por Irún que una carta anónima, siempre lo hacen de una forma muy anónima casi todo, se buzoneó en Irún una carta en la que decían que en realidad detrás de la demanda de las mujeres a poder participar activamente, o sea ya no es en igualdad, es activamente, y es poder participar activamente requiere de la igualdad. Poder participar activamente en las fiestas de su pueblo, o sea ser protagonistas de las fiestas de su pueblo al igual que los hombres, pues hubo una carta buzoneada por Irún en la que decían que detrás de todo ese movimiento está lo que ellos llamaban, entre comillas, textual, que así ponía, el lobby rosa de la comarca. Lobby rosa eran los homosexuales, que en realidad lo que querían era, los homosexuales varones de la comarca están utilizando a las lesbianas de la comarca para meterse y poder alcanzar, eso para que veáis un poco el nivel de cómo estructuran o estructuraron hace 20 años su pensamiento. Entonces es, para entendernos tal y como lo dirían ellos, los maricones del pueblo quieren salir, pero no les gusta salir de hombres. Ellos lo que quieren es salir de mujeres, porque un maricón es un hombre que quiere ser mujer en su cabeza. Entonces quieren salir de mujeres, quieren salir disfrazados de cantineras. Pero como así al principio puede ser muy rompedor, primero metemos a las lesbianas de escopeteras y ya que vayan ayudando el terreno las lesbianas escopeteras para que el hombre se pueda poner una foto aprisada y salir de esto. Eso fue buzoneado, o sea, para que veáis el nivel de violencia que había, o sea, fue una carta profundamente homófoba y entonces en Hondarribia dijeron, igual, en vez de ir directamente al punto en el que empiezan, lo que vamos a hacer es, vamos a aparecer desde un portal y nos vamos a incorporar en una de las compañías. Entonces la idea es, un grupo de hombres sabían que en ese portal se iban a incorporar, desfilaban naturalmente y con normalidad, naturalmente porque el hombre puede desfilar tranquilamente donde le dé la gana. Desfilaba en esa compañía, sabían en qué momento iban a salir del portal, les dejaban pasar, se incorporaban y iban subiendo. Eran dentro de un desfile de 4.000 hombres y 20 mujeres, las cantineras, 20 mujeres seleccionadas por hombres para representar a las mujeres del pueblo. Perdón. Pues las que iban a salir del portal eran 23 personas, 23 mujeres. O sea, la idea es, salimos del portal, nos incorporamos, igual hay un poco de jaleo, un poco de barullo, tal, pero bueno, haremos una parte del recorrido. Del portal, no sé cuántas personas salieron, no llegaron a salir las 23 personas. Aquel año las mujeres que salieron del portal recorrieron más o menos unos 2 metros máximo y toda la calle se convirtió en una batalla campal. Es decir, bajó gente de los alrededores para empezar a dar hostias a aquellos hombres que iban a facilitar el acceso a las mujeres, a dar hostias a las mujeres y hay pocas imágenes de eso, o sea, hay una imagen de una cámara de muy lejos, pero de aquel incidente, o sea, de aquel acto de violencia en el espacio público, porque la calle se convirtió en una batalla campal, queda la portada del Lenin del día siguiente, que la portada era en negrita vergonzoso. Y el primer año que lo intentaron, solo pudieron recorrer más o menos unos 2 metros. Hubo una batalla campal, hubo gente que tuvo que ir al hospital a urgencias, pero aún y todo el alarde continuó. El desfile a partir de ese momento se sacraliza, es imposible paralizarlo, es una cosa que tiene relación con la Virgen de Guadalupe, por lo tanto tiene un punto en lo sagrado y nada lo puede tocar y se convierte en un acto absolutamente inamovible. Aquellas personas que decidieron que aquel día los 4.000 hombres que formaban el alarde
podrían seguir desfilando a pesar de lo que había ocurrido, de las agresiones que había habido en el espacio público, de haber convertido la calle en un ring de boxeo. Aquellas personas convirtieron a todo un pueblo en cómplice de la violencia. O sea, nadie tuvo la distancia suficiente para poder decir yo no quiero salir, o sea, ha pasado esto, yo no quiero salir. Yo en aquel momento, yo soy hombre y soy de Hondarribia, entonces a mí de pequeño me metieron en el Alarde y en el club de remo. En el Alarde aguanté 3 años, 4, y en el club de remo 3 meses, pero bueno, o sea, yo no cuajé en ninguna de las dos grandes instituciones que te convierten en varón hondarribitarra de bien. Yo aquel año, el año 1996, yo desfilaba en una de las compañías tradicionales, que era la compañía que a mí me correspondía. Yo fui el primer día, el día del Alarde de mi primer año, yo fui con el traje, con la boina, con un chivilito, me dijeron, ¿sabes tocar? Sí, y entré. Fue así de sencillo. ¿Por qué? Porque tengo polla. Es así. No me preguntaron si era católico en una procesión, no me preguntaron si era de Hondarribia, no me hicieron ninguna gran pregunta que para ellos actualmente es fundamental. Yo entré porque tengo polla y porque iba con el traje que tenía que ir. Y entonces, aquel año yo desfilé, la compañía a la que se incorporaron las mujeres pasaba como 2 o 3 compañías detrás de la mía. Sí que hubo un momento de la plaza, o sea, es una calle que sube y llega a una plaza, es más o menos parecido a la parte vieja de Vitoria, que se encuesta y acaba, sí, arriba tenéis una plaza, supongo que si tenéis una placita o algo así, pues suben el desfile por una calle, por una cuesta, llegamos a una plaza en la que hay una especie de descarga, bueno, hay una especie de rollo un poco miliciano, ¿sabes? Es una representación, pero bueno, sí que un poco normas militares. Se llegó ahí. Sí que hubo un momento un poco de, está pasando algo raro porque otros años no ha pasado todo esto, se oyen ruidos de fondo, pero bueno, estamos tomando una caña y tal, y yo no me enteré absolutamente de nada, y seguí desfilando, porque mi compañía siguió desfilando, y me enteré de todo esto después de haber desfilado, cuando vi el Teleberri, y era como, igual a mí me hubiese interesado saber que había pasado todo esto 5 minutos antes, para poder tomar la decisión de si continúo o no continúo. Pero a mí nunca nadie me informó de esto. A mí me informó, pues, de ahí un poco que empecé con África Baeta del Congo. Y hay muchas cosas de las que yo me he enterado a través del Teleberri, aunque hayan pasado a 100 metros de mí en esto. Entonces, pasó todo esto, no pudieron desfilar. El alcalde de Hondarribia, en ese momento era Borja Jauregui, dijo que había que restar importancia a todo lo que había ocurrido en el pueblo. Y básicamente la gente más tradicionalista aprovechó ese momento para saber, sabían que había una demanda de este tipo, pero como estaba silenciado por el ayuntamiento, no sabían exactamente qué mujeres formaban parte de esa idea de incorporarse a la Alarde. Entonces lo que ocurrió es que a lo largo de un mes, sabiendo quién estaba dentro del portal, porque ya lo sabían, recopilaron toda la información personal de esas mujeres y lo que hicieron fue descubrir su número de teléfono, sus señas, su lugar de trabajo, dónde estudiaban sus hijos, si los tenían, y al cabo de un mes que habían recopilado toda esa información, decidieron empapelar los árboles del pueblo con toda esa información. Fue la primera prueba que se hizo en contra de cualquier libertad personal. O sea, fue una pruebecita de ver hasta qué punto somos impunes en este pueblo. Nunca nadie ha respondido por esto, fue completamente anónimo, nadie lo condenó, salvo Jaizkibel, nadie, y a partir de ese momento empieza el acoso. Saben dónde trabajas, saben el número de teléfono, te llaman a cualquier hora, saben a qué negocios hay que boicotear si les quieres boicotear, saben a qué colegio hay que ir si quieres asustar a la gente. Y a partir de ahí, de ese momento, entra una gran psicosis en el pueblo, de que en cualquier momento del año tú puedes ser víctima del acoso de un pueblo enfurecido contra ti, y nace, en ese momento empiezan las rupturas de cuadrillas. Es decir, yo te apoyo, pero me parece una mierda que vengan y hagan una sentada de acoso delante de mi portal. Me parece una mierda que sepan mi trabajo. Me parece una mierda que tenga que dar explicaciones a mi jefe o a mi jefa de que de repente haya llamadas colapsando todo esto, y entonces deciden que lo mejor que se puede hacer es romper las cuadrillas para evitar que vinculen a las personas con esas 20 personas. Todo esto pasó en el pueblo y absolutamente nadie ha respondido por esto.
Entonces, a partir de ahí, de ese momento, empieza un año horrible en el que aquellas 20 primeras componentes de Heizkibbe tienen que evitar calles por el pueblo. Hay historias terroríficas, historias de vas caminando por la calle, o sea, no sé, vas caminando por la calle, o sea, no sé si vas de compras, no sé si vas dando una vuelta, o sea, vas usando el espacio público de tu calle, se te cruzan 2 coches haciéndote la tijera contra la acera, bajan 5 tíos y te empiezan a escupir. ¿Por qué? Porque has salido en el alarde, o quieres salir en el alarde. Historias de gente cenando, cuadrillas enteras cenando, cenan, están muy bien, todo el mundo súper contento, llegan los cafés y con los cafés, el gin tonic, o sea, llega el momento final, con el gin tonic les anuncian de cuando salgamos de aquí ya no somos amigos. O sea, acabas de cenar conmigo, pero a partir de aquí hacia afuera, no quiero que nadie en el pueblo vea que soy amigo tuyo, porque ser amigo tuyo me convierte a mí en enemigo del pueblo. Y todo esto se hace dentro de un pueblo que lo tolera con el beneplácito de toda la gente que participa en esto, nadie se atreve a denunciarlo realmente ni a posicionarse en contra y el ayuntamiento mira para otro lado. Entonces, esto es 97-98, empieza la psicosis, lo pasan fatal, mucha gente se tiene que ir a vivir fuera de Hondarribia, el caso por ejemplo de Xavier Lapitz. De esto no estoy muy seguro porque me lo han contado, no me lo ha contado él directamente, pero me lo han contado, pero se dice que Xavier Lapitz, su padre murió sin conocer a parte de sus nietos, porque Xavier Lapitz participa en el alarma, o sea, es una cosa horrible. Esto no estoy seguro, es cogido con pinzas. Pero historias así, hay un montón de historias trágicas de gente que se tenía que ir del pueblo, o gente que sus vacaciones las dedicaba a trabajar en otra parte con tal de no pasar las vacaciones en el pueblo, sabiendo el nivel de violencia que había, gente que ha sufrido una barbaridad por algo tan sumamente chorra como querer participar, porque es chorra en el fondo, querer participar en las fiestas de su pueblo tocando el tambor. O sea, es una historia muy chorra, se convierte en interesante cuando ves el nivel de violencia que se genera sobre estas personas. Es la violencia la que convierte esto en un tema que de repente llama la atención. Entonces así llegamos a 1998. 1998 es un grandísimo año porque es el año en el que llega a un tribunal tanto las agresiones que ha habido como el hecho de que el ayuntamiento, como institución pública, no permita y no va a cumplir las leyes de igualdad en los rituales que organiza el propio ayuntamiento. Y llega al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se encuentra con 2 reclamaciones, la de Heizkibbe, que es la que os he explicado, y luego otra que dice que entiende que cuando una mayoría del pueblo no está de acuerdo sobre un artículo concreto de la Constitución, como puede ser el artículo que establece que hay igualdad, como hay una mayoría, pues la mayoría puede poner en duda ese artículo al punto de no tener que cumplirlo. Entonces el juez establece que, para empezar, no es un ritual exacto de lo que pasó, para que los trajes no coinciden, no vamos vestidos a la triste, y luego aclara que, aunque sea una inmensa minoría, los derechos fundamentales se tienen que cumplir. Podría ser una mujer contra todo el pueblo, la mujer va a tener razón, porque es un derecho fundamental. Entonces lo que ocurre es que Heizkibbe se encuentra, después de esa sentencia judicial, avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y a pesar de todo, ninguna compañía está dispuesta a aceptar las mujeres dentro de, en el seno de su propia compañía. Y por lo tanto Heizkibbe en 1997 va a hacer su primera cesión, queriendo un alarde, una totalidad de la fiesta, un alarde igualitario, hará su primera cesión. Dirá, bueno, con que una compañía sea igualitaria ya nos parece suficiente. Entonces, estas cesiones que he ido haciendo es en pro de un diálogo, es decir, vamos a parar la violencia, vamos a parar el acoso, nos sentamos en una mesa y dialogamos. Pero ese diálogo nunca ha llegado porque para la parte tradicionalista dialogar es capitular. O sea, solo sentarse a hablar, a escuchar una opinión que no es la suya, es una forma de capitulación. Son la mayoría, son la hegemonía, tienen el poder, el ayuntamiento les da la razón o hace lo suficiente para poder darles la razón y entonces actúan con una impunidad total. Entonces, en 1998, en pro de ese diálogo y teniendo una sentencia favorable,
Lo que ocurre es que Jaizkibel decide desfilar unos 100 metros, a quedar en una parte del pueblo, desfilar unos 100 metros. En aquella época Jaizkibel tenía unos 30, 40 componentes, las 20 mujeres que salieron del portal, 23, más algunos amigos que apoyaron, unos 20, 30, 40 componentes fueron desfilando hasta el punto en que se juntan todas las compañías y empieza el desfile realmente. Y en ese momento no llegaron al punto de encuentro, se quedaron como a 50-60 metros, entregan una carta pidiendo permiso para poder desfilar. No hace falta pedir permiso para algo que es legítimo y que es de sentido común, pero pedir permiso es una forma de decir, mira, estamos dispuestas a esperar, estamos dispuestas a dar tiempo a esto, a convertirlo en algo que se dialogue, que se consensúe, no es necesario que sea ya, hemos aguantado muchos años sin poder hacerlo, esperar 2 o 3 años más tampoco va a ser tan grave, dar una carta como pues simplemente pidiendo permiso y también pidiendo diálogo. Dan la carta y se encuentran, en el momento que dan la carta a un señor del pueblo, que es un señor del pueblo, es un pescador del pueblo, que es un señor que lo encuentras de chiquitos tranquilamente, pero que ese día va de sargento o de capitán, pues actúa como tal, actúa como un capitán al que se le entra una carta y dirige a la gente y cosas así. Se encuentra con la primera barricada de mujeres. Entonces lo que ocurre es que en Hondarribia es un problema de machismo, pero no es un problema de machismo entendido de hombres contra mujeres, es un problema de patriarcado. Un montón de mujeres lo que hacen es, hacen barricadas, se cogen los brazos y taponan las calles, de tal forma, un montón, estamos hablando de, el primer año 200, 300 mujeres, ya llegó a haber 1500 mujeres taponando una calle entera, taponan calles enteras de tal forma que Jaizkibel nunca pueda pasar. Y es una manera para los hombres que sí que tienen ese privilegio de poder participar activamente en la fiesta de su pueblo, de convertir todo esto en una guerra de mujeres contra mujeres. Dicen, no es machismo, es una pelea de mujeres contra mujeres y ya sabemos cómo son histéricas las mujeres, que no hay nada peor que una mujer contra una mujer. O sea, toda esta especie de construcción absurda y patriarcal la meten dentro de las mujeres. El tema es, ¿cómo consigues que tantas mujeres estén en contra de unas mujeres que dicen, lo único que queremos es igualdad sin ningún tipo de excepción? Lo que queremos es igualdad para votar, para dirigir, para llevar un país, o sea, igualdad para todo, pero también para acceder a algo que igual no estaba en la agenda de las feministas, pero que es el acceso al placer y al hedonismo. También tenemos derecho a pasárnoslo bien. Y entonces, ¿cómo se convence a ese grupo tan grande de mujeres que Jaizkibel es horrible? Pues es muy difícil de establecer la respuesta real a esto, pero hay una teoría que dice que Jaizkibel empezó en el año 1997, primer año de la compañía, y aquel verano fue un año como bastante extraño, fue el año de Lady Di, de la histeria colectiva, todo el mundo poniendo ramos y llorando porque una princesa que había tenido una vida perfecta se había muerto, ¿sabes? En una señora que trabajaba, una chica que trabajaba y que llegaba difícilmente a fin de mes, que antes se proyectaba en una reina, y también fue el año de Miguel Ángel Blanco. Entonces, el verano de Miguel Ángel Blanco nunca había habido tanta respuesta ciudadana en contra del terrorismo. Y sí que hubo a partir de ese momento la idea la lucha de igualdad, el debate de igualdad lo tenemos perdido. Podemos aguantar 1 o 2 años diciendo que esto es tradición y que la igualdad no tiene por qué afectar a la tradición, pero este debate lo tenemos perdido. Pero si conseguimos cuajar dentro de la cabeza de la gente y convencer de que Jaizkibel es la izquierda abertzale y que Jaizkibel es la ETA, entonces vamos a convertir esto en una lucha por la libertad. Y ese es el motivo por el que tantas mujeres se ponen en contra de Jaizkibel. Piensan que es un grupo que lo único que quiere y busca es politizar el alarde, y lo que están haciendo es, según ellas, luchar en favor de la igualdad, aunque esa lucha les limite, o sea, en favor de la libertad, perdón, aunque esa lucha les esté limitando y les esté restando una libertad que es el acceso a participar activamente en los rituales que construyen la identidad de un pueblo. Y así es como se encuentran con la primera barricada de mujeres. A partir de ese año, el ayuntamiento, después de unos 350 o 400 años de ser un ritual público, 350 años siendo un ritual público ya convierte algo en patrimonial, no sé a partir de cuándo es patrimonial, pero yo creo que 350 años ya es patrimonio. Decide el ayuntamiento personarse en un juzgado
para establecer que ningún ayuntamiento está por ley obligado a celebrar sus fiestas patronales y que por lo tanto ese ritual puede ser privatizado. Lo consiguen, efectivamente ninguna ley obliga a un ayuntamiento a organizar sus fiestas patronales, se consigue y los antiguos mandos, esas personas normales que te encuentras por el tomando chiquitos o tomando una cerveza o en el supermercado, esas personas normales durante todo el año del pueblo, que el día de la representación y del ritual son capitanes y tal, esas personas organizan una fundación que se llama Alarde Fundazioa y Alarde Fundazioa a partir de ese momento será la encargada de organizar el ritual de forma privada. El Ayuntamiento de Hondarribia nunca ha valorado ni una otra opción. No hay un concurso de ideas, no hay absolutamente nada, siempre va dirigido a Alarde Fundazioa como único grupo que puede organizar ese ritual, y Alarde Fundazioa como fundación no fue aceptada. O sea, hubo un documento de Departamento de Justicia y Departamento de Cultura que decían que como fundación no cumplía las normas básicas de igualdad, o sea, iban en contra del artículo 14 de la Constitución de 78, y que por lo tanto la Comunidad Autónoma Vasca no iba a aceptar a esa fundación dentro de sus registros. Por lo tanto, lo que hicieron fue marcharse a Navarra a poderse dar de alta como fundación. Solo y exclusivamente Navarra, como comunidad autónoma, acepta a fundaciones que no tienen previsto o no tienen una meta o una misión o que tengan una misión que vaya en contra de las leyes y los derechos fundamentales, que Navarra, con una firma de un notario, ya te puedes dar alta como fundación. Alarde Fundazioa, que siempre nos va a vender que son el Alarde del pueblo, la gente del pueblo y tal. El Alarde del pueblo tiene sede en Navarra, o eso pensamos, porque en realidad Navarra ha cambiado la ley y ahora tampoco pueden estar todos de alta en Navarra, nadie sabe muy bien dónde están todos de alta. El caso es que dicen representar al pueblo, sobre el pueblo, pero están todos de alta en Navarra y la única actividad que realizan es en Hondarribia. Y de ahí que se quejen tanto de que cada vez que Geitur accede a una mínima subvención, que son subvenciones absolutamente irrisorias, son muy mínimas como pagar un seguro o dos cosillas más, se meten mucho con nosotros de que nos financian nuestra fiesta, la Diputación, tal cual, pero en realidad lo que está ocurriendo es que ellos, estando de alta en Navarra, en la que no realizan ninguna actividad, y la única actividad en la comunidad autónoma en la que realizan una actividad, no pueden darse de alta como fundación. Por lo tanto, las dos comunidades dicen, o sea, yo no te voy a financiar una subvención, porque aquí no haces nada, aunque estés dado de alta, y allí lo haces, pero o sea, tú no constas como que tiene que ser la administración a la que va. Entonces, en el 98 se privatiza. A partir de ese momento hay como una especie de limbo en lo que está ocurriendo es que el ritual es privado. Entonces, para que entendáis lo que supone el ritual privado. Un ritual privado supone que ellos venden que lo que están haciendo es una obra de teatro en la calle, es un pasacalles. Entonces hay un guión, que es la tradición, está escrito, hay un guión y entonces ningún juez puede decretar que ese guión, esa es la idea que tuvieron, que es muy buena. O sea, si pensabas como ellos, es súper buena. Entonces, ellos dicen que están haciendo una obra de teatro. Y entonces, cuando están haciendo una obra de teatro, hay un guión, que es la tradición, el guión es de todos, pero ellos se lo han apoderado. Lo han privatizado, ahora incluso lo venden el guión, o sea, es como lo puedes comprar y tal, que fuera de todos. Ellos lo que hacen es una obra de teatro, entonces, el que haya escrito ese guión, que nadie sabe muy bien quién lo ha escrito, porque es una de 200 años de tradición, ha establecido que el reparto de personajes es así: 4.000 hombres y 20 mujeres. Y es un poco como si yo, que soy hombre, digo, pues que 5 horas con Mario me parece súper discriminatorio porque Mario está muerto y entonces no tiene turno de réplica. Entonces me parece discriminatorio, me parece un poco feminazi 5 horas con Mario. O sea, es igual de ridículo, nunca podría decirlo porque es ridículo. Pero no se puede decir que es, o sea, la idea es que como es una obra de teatro, una representación lo que están haciendo, no se puede hablar de discriminación porque es el reparto de personajes. Y eso es lo que hay. Entonces, del 98 al 2008, lo que va a pasar es que hay un limbo extraño en el que Jaizkibel tiene una sentencia judicial que establece que puede desfilar y no se le permite desfilar porque es un evento privado en el que no pueden formar parte. El evento privado supone que si eres de Hondarribia para ir a las fiestas de tu pueblo y participar en las fiestas de tu pueblo, tienes que pagar.
que es en torno a 50 euros, entre la camiseta, la pegatina que te dan para el chile, y un montón de parafernalia, en torno a 50 euros. Highfiber es gratis, pero esto que es privado habría que pagar. O sea, no privatiza a un nivel ya extremo de pagas por participar en las fiestas de tu pueblo. Como si os cobraran por entrar a la Virgen Blanca en la plaza esta, cuando baja el celedón y tal, que no, o sea, lo hemos privatizado, entonces tú pagas un ticket y entras y ves el espectáculo este. Entonces hay una especie de limbo del 98 a 2008, os diré por qué el 2008, en el que puede desfilar Jaizkibel, pero no se le permite porque es privado. Entonces, 98, vuelven a intentarlo y ya si una calle en el 97 fue batalla campal, ya es como todos los arreglos de la muralla se convierten en batalla campal, es un momento horrible en el que se tiene que abrir paso, obviamente entre empujones, hay insultos, hay acoso, o sea, aquel año fue horrible, se vieron situaciones en las que hermanos se insultaban unos a otros por la tontería esta, y aquel año ya hubo gente de los dos bandos que acabaron en urgencias del nivel de violencia que hubo. Al año siguiente ya directamente era tan incontrolable, según el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, lo que pasaba en ese pueblo, que el Departamento de Interior decidió que lo mejor que podían hacer era, aunque Jaizkibel tuviera una sentencia judicial que les avalaba, era que directamente la policía cargara contra Jaizkibel. Es decir, empezáis a desfilar, llegan a Ertzaina, os damos hostias, os arrastramos por el suelo y os detenemos, porque por lo menos, ¿sabes? Mejor la carga de la Ertzaina que la carga de un pueblo contra el pueblo, o sea, de convertir el pueblo en una batalla campal. Entonces, imaginaos el nivel de frustración que es, tengo una sentencia favorable y la Ertzaina viene y carga contra mí. O sea, es la cosa más absurda del planeta. Pues esto lo vivieron. Y ya el año siguiente fue tan sumamente vergonzoso, y estamos en el año 2000, fue tan sumamente vergonzoso que el Departamento de Interior, que estaba con Barça en aquel momento, decidió que lo mejor que podían hacer es que la Ertzaina iba a permitir la participación de Jaizkibel. Jaizkibel no solo iba a participar, sino que iba a encabezar el desfile. Aquel año hubo sentadas, o sea, el Departamento de Interior estableció que Jaizkibel se incorporara en el desfile en tal punto que la Ertzaina se lo iba a permitir. Aquel año hubo sentadas de entre 1.000 y 1.500 mujeres evitando que Jaizkibel se incorporara. Jaizkibel jamás se llegó a incorporar. La Ertzaina hizo detenciones de aquellas mujeres que hacían una sentada, detenciones que son de una delicadeza extrema, o sea, parece que están recogiendo amapolas más que capturando a gente, o sea, hay fotos en las que se les ve tal. Les metieron una furgoneta y la Ertzaina sirvió a esas mujeres, porque era un día especial, la Ertzaina sirvió a esas mujeres champán dentro de la furgoneta de la Ertzaina. Aquel año, al año siguiente, todas las mujeres que fueron detenidas, pseudo detenidas, porque digo, una delicadeza, es como, o sea, imaginaos que ese comportamiento de la policía cuando se liberó a Miguel Ángel Blanco, o sea, ese especie de te agarro y te llevo, no, a Ortega Lara, ¿sabes? Estás muy mal, pues era una delicadeza similar. Al año siguiente todas esas mujeres obviamente fueron cantineras, fueron proyectadas, o sea, es decir, el pueblo las aupó a un nivel de mártires y que estaban ahí, que habían evitado que el mal supremo, que es Jaizkibel, a las que llamaban bigotudas, bolleras, escopeteras, hubiesen tocado mínimamente su desfile patrimonial e intocable, y no habían desvirtuado para nada una tradición que, según ellas, viene pues, desde las grutas de Atapuerca o por ahí más o menos, ¿no? En su cabeza. Bueno, aquel año fue absolutamente imposible, y a partir de ahí, durante 4 años, de 2001 al año 2005, Jaizkibel desfiló a las 2 horas de que pudiera desfilar el otro desfile, desfiló en soledad, y fue poco a poco en calles que prácticamente no tenían público, porque toda la fiesta o todo el desfile estaba en una punta de la ciudad y Jaizkibel estaba en la otra punta de la ciudad. Fue poco a poco conquistando calles por las que antes no había podido pasar. Tienes que pensar que en aquella época Jaizkibel era más o menos unas 100, iba creciendo poco a poco, unas 100, 150 personas, 150 mujeres. O sea, tengo una imagen aquí para que veáis un poco, os voy a poner la página. Os voy a decir la hoja, hoja 55. Era en torno a 150 mujeres y hombres. No sé si hay más mujeres o hombres, o sea, debe ser
o igual, o muy paritario, o una mayoría de mujeres. Había 150 mujeres y alrededor de esas 150 mujeres unos 400-450 antidisturbios de la Ertzaina custodiando con metralletas y con todo el kit antidisturbio a aquellas mujeres que estaban simplemente tocando el tambor. O sea, el nivel de presión que es desfilar en las calles de tu pueblo rodeado de Ertzaina, o sea, llego a ver, la Ertzaina paraba de mi casa, y llego a ver 1.000 y 1.500 Ertzainas, helicópteros sobrevolando, o sea, un nivel de tensión extremo. Entonces, todo esto es así, Jaizkibel desfila custodiado por un número muy superior de acciones antidisturbios por calles de su pueblo y prácticamente en soledad, hasta que en el año 2005 el gobierno de Ibarretxe decide que va a realizar, bueno, el gobierno de Ibarretxe somete a votación en el Parlamento Vasco la Ley de Igualdad del año 2005, que es un ejemplo, una ley que es muy bonita en intenciones, es preciosa, pero que en realidad tiene un problema, esa ley que no tiene ningún poder sancionador, es decir, te dice, tiene que haber igualdad, y si no la hay, bueno, pues te diremos que tiene que haber igualdad. Vale, o sea, un poquito más va a hacer la ley de igualdad. La ley de igualdad establece que en el espacio público, en todo Euskadi, en el espacio público no se puede realizar ningún solo evento o espectáculo que no se considere igualitario o que vaya en contra de las mujeres. Eso supone que en Hondarribia, a la hora de desfilar, Jaizkibel va a tener prioridad. Entonces, claro, es un ritual antiguo que viene de la época en la que la gente se levantaba con el sonido de un gallo. Entonces, claro, el desfile empieza a las 9 de la mañana, entonces Jaizkibel tiene que desfilar antes, y entonces se hicieron varias propuestas, como rollo 6 de la mañana, 6 y media, a ver, no flipes. Entonces desfilamos media horita antes. Desfilamos media hora antes, porque ya 8 y media nos parece que nos pegamos unos norubones que no son normales. Si queréis decir algo, podéis parar y eso, ¿no? Desfilamos media hora antes, y es el primer año en el que aparecen los plásticos negros. Desfilamos media hora antes para las personas que están esperando para ver lo que ellos llaman arte tradicional, que en realidad es el arte de la segregación, es una forma de, o sea, que hemos hecho una especie de complot con el gobierno vasco y con el Parlamento para imponerles un modelo de fiesta, y entonces sienten como que lo que estamos intentando es acapararnos un público que no nos pertenece. Es una mamonada, a mí no me puede aplaudir nadie, me la soplaría, ¿sabes? Pero bueno. Y entonces lo que hacen para mostrar ese rechazo, se cubren con plásticos negros. Los plásticos negros que habéis visto últimamente en televisión han bajado muchísimo la cuota hasta donde llegan. Los plásticos negros llegaron a medir 2,50 metros de alto, requerían de estructura de madera por debajo para poder ser aguantados, es decir, imaginaos una calle estrecha de parte vieja de Vitoria, una calle estrechita, en la que a los dos lados hay 2,5 metros de plástico, toda una calle, 2 metros de altura por 700 metros de plástico, no se ve lo que pasa por detrás, y todo eso acompañado, para que no se oiga Jaizkibel, de sirenas de barco, que no hacen casi ruido, en una calle que es estrecha y que además tiene un eco que te cagas. Pues todo ese nivel de acoso se hacía no con el beneplácito del ayuntamiento, pero el ayuntamiento tampoco hacía demasiado para que esto no pasara. Tampoco hacía demasiado el gobierno vasco, tampoco hacía demasiado la diputación. Y así fue el año 2005. Los plásticos empiezan en el año 2005 y sí que se va rebajando durante todos esos años, porque hay un relevo generacional, se va rebajando la violencia en las calles. La violencia en las calles actualmente persiste en las redes sociales. Hemos pasado de lo analógico a lo digital y pues los plásticos siguen existiendo a día de hoy y bueno, pues eso, que los plásticos, me he quedado bloqueado, de repente ya es como los plásticos siguen existiendo y en realidad ha habido poco cambio en las calles de Hondarribia del año 2005 al año 2008. Un único año hubo un cambio y es que Parlamento Vasco y Gobierno Vasco mandó a la Ertzaina a retirar los plásticos. Entonces dijeron, no los saquéis porque los vamos a retirar. Entonces lo que hicieron fue, vale, o sea, me podían poner un plástico negro, lo que voy a hacer es bajo al chino, compramos 1000 caretas de Mickey Mouse y bolsas de basura amarillas y al paso de Jaizkibel nos pondremos caretas de Mickey Mouse. O sea, el caso es humillar. Entonces hemos tenido caretas de Mickey Mouse, hemos tenido, cuando les han prohibido el plástico, paraguas, o sea, nos cubrimos todo con paraguas negros.
lo cual pedimos que se retirara, porque el paraguas tiene una cosa especial que igual no habéis pensado nunca, pero tiene una punta el paraguas. Y entonces el paraguas era supuestamente para esconderme, pero también era para pinchar. Están los plásticos, las caretas. O sea, todos los años han inventado algo nuevo o han recuperado cosas que habían utilizado antes para poder seguir acosando a Jaizkibel, simplemente porque son mujeres, simplemente porque quieren participar en igualdad en absolutamente todos los ámbitos de la vida pública que hay. Y entonces el tema es que los poquitos cambios que ha habido han sido de la mano de EH Bildu, que desde el principio ha apostado. La idea en el pueblo es que EH Bildu en torno a esto hace una campaña por todo Euskadi, lo cual es mentira. Yo soy de Hondarribia, adoro el arte, o sea, me fascina como ritual. Lo he vivido desde pequeño, para mí el sonido del chiquilito que os puede parecer estridente, para mí es motivo de alegría, una especie de Magdalena de Cruz. A mí me traslada a recuerdos de infancia que son muy muy bonitos. Toda la gente de Jaizkibel ama su alarde, aunque no, que igual vosotros no lo lleguéis a entender, es una relación que va más allá de lo humano, es irracional. Y entonces no hay una voluntad de destrozar todo esto, sino que hay una voluntad de incorporarse. Es simplemente decir, mi cuadrilla son chicos y chicas, chicas y chicos, y ninguna tradición puede romper mi cuadrilla. O sea, yo quiero compartir esta alegría con mis amigas y con mis amigos, y es simplemente lo que demanda. Entonces, todo esto mejora ligeramente cuando llega a EH Bildu, tanto la Diputación, bueno, básicamente a la Diputación de Guipúzcoa. A partir de ese momento pasa a Departamento de Igualdad. Atención, hasta que no llega a EH Bildu no está en Departamento de Igualdad, que podría parecer obvio, pero no está en Departamento de Igualdad, y a partir de ahí sí que se intenta trabajar tanto en Parlamento Vasco para sacar un apoyo de las instituciones vascas y en Diputación para evitar. Se han hecho pequeños pasos, se han intentado mediar, se ha intentado establecer mesas de diálogo, ha sido absolutamente imposible. El Ayuntamiento, el Parlamento Vasco votó en el año 2016 la retirada de los plásticos, condenó los plásticos como un acto de acoso a las mujeres. Aquel año ni se retiraron los plásticos, ni el Ertzaintza hizo absolutamente nada, y en el Ayuntamiento de Hondarribia, cuando se llevó esta propuesta, de mano de Bildu también, el gobierno del Ayuntamiento, en manos de mayoría absoluta del Partido Nacionalista Vasco, llegó a la conclusión de que la culpa de todo la tenía Jaizkibel por haber iniciado este conflicto, y lo único que invitaba a Jaizkibel era hacer una honda reflexión de todo el daño que hemos causado dentro del pueblo. En el año 2015, creo que es, la Diputación vuelve a manos del Partido Nacionalista Vasco, y con ella cambia de Igualdad a el Departamento de Convivencia y Derechos Humanos. Para la Diputación de Guipúzcoa esto es un problema de convivencia entre vecinos, y el Departamento de Derechos Humanos tiene un presupuesto extremadamente bajo y un personal que creo que se compone de 2 o 3 personas, es decir, no tiene la capacidad de poder resolver esto, lo cual lleva a entender claramente que la voluntad de la Diputación es no resolver esto. Este año había una alerta antiterrorista, número 4 o 5, bueno, no sé, super alerta antiterrorista. Yo en Bilbao, por ejemplo, para llegar en coche hasta mi casa, había que hacer una especie de ruta sacobea por Archanda y tal, porque no se podía cruzar algunas calles porque coincidía con las fiestas. Y en Hondarribia, la alerta antiterrorista, que en todos los pueblos de Euskadi llevó a cortar calles, dar mechanas por todas partes, Hondarribia llevó a rebajar del pecho a la cintura los plásticos negros, y fue el primer año que el Ertzaintza decidió que igual iba a hacer un pequeño experimento, que era no acompañar a Jaizkibel en la calle más conflictiva. Entonces el resultado fue que nos enteramos unas 12 horas antes de que el Ertzaintza había tenido la genial idea de no acompañar, y el resultado fue avisar de que podían pasar cosas, porque de los años que el Ertzaintza no está, pasan cosas, y toda la gente joven, todos los niños que participan en Jaizkibel se quedaron en ese tramo sin poder participar. Les llevaron todos a un bar, se les sacaron Coca-Colas, Colacao y tal, y les dijeron pues esperar a que bajen porque no sabemos lo que puede ocurrir en esta calle. Y ya han pasado cosas graves en esa misma calle, porque claro, vosotros tenéis la imagen de que han pasado lo de los plásticos. Son los plásticos, son los insultos, son los paraguas con los que se pinchaba, y un año, o sea, para que entendáis, en la compañía, que es como una especie de
compañía de infantería antigua, entonces, tipo Napoleón, entonces vamos chivilitos tocando, luego hay dos tambores que es tambor y redoble, la cantinera, las escopetas y por detrás van unos niños pequeños de 4 o 5 años, que es como el primer cielo, con unos cubos. Entonces, la idea es que cuando hay una descarga, los casquetes que caen, como que sean de fogueo, los niños los recogen, se llevan de recuerdo y tal. Es una forma de que desde pequeño tú participas en un ritual y construyes una identidad de pueblo y de grupo en torno a ese ritual desde que eres muy, muy pequeñito. Pues bien, el año que hubo un cambio de capitana, el público decidió que era súper buena idea que pasaran todos los adultos y cuando llegaran los niños, lo que iban a hacer era hacerles una encerrona. Imaginaros como 20 niños de entre 4 y 5 años rodeados entre plásticos de 400 adultos insultando a los niños. Pues esto lo han llegado a hacer. Lo han llegado a hacer, la Ertzaina estaba a 10 metros y la Ertzaina, en vez de evacuar a la gente, grababa a padres y madres en Jaizkibel que estaban fuera de sí. O sea, obviamente, mi hijo está ahí dentro, tiene 5 años, imaginaros el estado en el que estaba. Y todo esto llegó a pasar porque hay un nivel de impunidad alucinante. Entonces este es un poco el motivo por el que estoy en Vitoria hablando de este tema. O sea, la pregunta es, ¿por qué te vas tan lejos a hablar de este tema? Pues bien, Alternativa me da la oportunidad de ir a series de Alternativa a hablarlo, pero tenéis que saber que en Hondarribia cada 8 de septiembre se organiza, si no es el acoso más grande, uno de los acosos más grandes contra las mujeres. Está organizado, está planificado, y yo os puedo decir cuándo va a ser el próximo acoso multitudinario en el espacio público a las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. Va a ser el 8 de septiembre de 2018 a las 8:45 de la mañana, que hay mayor de Hondarribia. Y todo esto todo el mundo lo sabe y no pasa absolutamente nada. Y las que están detrás de un plástico lo que dicen es que eso es una forma de libertad de expresión. Entonces, detrás del plástico hay unas señoras, que sé que queda feísimo lo de decir señora, pero estas son señoras. Que yo también. ¿Tú también estás detrás del plástico? No, yo sí, ya soy una señora. Entonces hay unas señoras que en torno a todo esto han hecho su proyecto de vida, después de 20 años, permitiéndose todas esas licencias y todos esos ataques, no pueden decir me he equivocado, es absolutamente imposible. Y luego tienen como una cuadrilla de adolescentes, nivel la gente que va a los conciertos de Justin Bieber, o sea, esa edad más o menos, en las que se les amenaza que o están detrás de un plástico o el grupo les va a hacer boicot. O sea, va a ser bullying en el colegio, no podrá salir de cantinera, o sea, todo una especie de paranoia que es lo peor que le puedes decir a un adolescente, que es no te vamos a permitir estar dentro del grupo, que es lo que más la aterroriza a un adolescente. Entonces, básicamente, esa es la gente que está detrás del plástico. Entonces, sobre una calle mayor, con esas mujeres que dentro de una lógica patriarcal es los hombres festejan, las mujeres perpetúan y mantienen limpio todo este ritual. Entonces es la absurda lógica patriarcal de que hombres y mujeres tienen actividades complementarias, pero no pueden tener la misma actividad a la vez. Siempre son complementarias. Yo trabajo, tú cocinas, yo desfilo, tú guardas, o sea, es esa lógica. Y entonces primero está la calle de los plásticos y luego hay un momento en el que nos cruzamos con el resto de los hombres que desfilan en un desfile de segregación privado y que además han pagado para esto, y ese día hay una lógica militar en el pueblo y entonces el general dará órdenes a los sargentos de señalar a los capitanes, que a su vez tienen que señalar a los cabos y a los soldados, de que al paso de Jaizkibel todo el mundo se dé la vuelta. Entonces hay un menosprecio de todo un pueblo a un grupo que está pidiendo una tontería monumental que es igualdad en las fiestas. O sea, porque en realidad es una chorrada, pero es una chorrada que genera un nivel de violencia monumental. Y todo esto está mucho mejor explicado en el cómic. Y ahora podéis hacer las preguntas, porque básicamente yo creo que ya... Sí, una pregunta. Vale, me tomo un... Déjame que me tome... Dime. Ahora, tómate... Sí, no, pero me está haciendo la pregunta. Digo, todo este proceso de años que estas vicisitudes por parte de Jaizkibel, se nota que cada año hay más empatía con más gente, sí, que la juventud también va variando y va tomando otra posición. Sí, actualmente Jaizkibel tiene en torno, o sea, este año hemos sido 450 componentes en Jaizkibel, lo cual nos convierte, si no es en la compañía más grande del pueblo, en la segunda compañía más grande del pueblo, muy cerca de la primera. El año que viene, que es sábado,
calculamos que vamos a ser entre 500 y 550 personas. Hay un montón de gente joven que se mete, hay una estructura de cuadrilla, es decir, hay generaciones que la cuadrilla eran todo tíos y las tías se daban entre ellas. Yo pertenezco ya a una generación, si no es la primera, será la segunda o la tercera, en la que hay cuadrillas mixtas, hombres y mujeres hacen absolutamente todo a la vez en su momento de ocio y de tiempo libre. Pues eso sí que se nota, hay muchísima gente joven y se incorpora a Heizkive, que va un año con todos sus amigos y amigas de forma mixta y repiten al año siguiente y consolidan el grupo. Entonces Heizkive tiene vigencia para muchísimos años. Cada vez se ve más gente en las aceras apoyando a Heizkive, el nivel de violencia cada vez es menor en las aceras. El problema es que en la calle Mayor la Ertzaintza no deja pasar a la gente que apoya a Heizkive. Consideran que a partir de cierta hora ya no se puede entrar a apoyar a Heizkive a ponerte delante de un plástico. O sea, la Ertzaintza ha sido muy buena a veces, los avances que ha hecho Heizkive en el espacio público ha sido gracias a la Ertzaintza, y a veces ha sido muy mala. Entonces, el problema es que nunca sabemos cómo va a reaccionar la Ertzaintza. Va a ser un año bueno o un año malo. Entonces, sí que vemos que en cierto modo la estrategia de los nacionalistas es enquistar el tema tal y como está, es decir, que el desfile media hora antes y ellos que hagan su ritual como siempre, pero sí que vemos que hay un cambio generacional, un cambio de pensar, que sobre todo no es un tema por el que hoy por hoy la gente llegaría a tanto nivel de violencia. O sea, hoy por hoy las cuadrillas no se rompen, hay opiniones diferentes, pero no esto. O sea, el problema es que sigue habiendo opiniones diferentes, sigue habiendo gente que dice no, porque es una tradición. Tiene sentido. Pero sí, y el gran problema hoy por hoy es el ayuntamiento. Es el ayuntamiento que es el último eslabón dentro de unas instituciones que no habla. Este tema ha llevado a que el ayuntamiento de Hondarribia no tenga técnica de igualdad y que Irún, que es la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa, no haya tenido técnica de igualdad hasta el año 2017, porque son absolutamente conscientes que una técnica de igualdad lo primero que tocaría en el pueblo sería este tema. Lo saben perfectamente. Entonces todo el mundo en el pueblo está sufriendo por culpa de la actitud del ayuntamiento, porque hay un derecho, que es tener una persona especializada en políticas de igualdad dando propuestas al ayuntamiento, y esto no ocurre. Lo que ocurre es que a una concejala, que obviamente habrá sido previamente cantinera y además dentro del pueblo, porque es así, o sea, las concejalas son todas, han sido previamente cantineras y todas son hijas de concejalas que también han sido cantineras y que han tenido el mismo puesto como concejalas. Entonces, hay una especie de lógica de ¿cómo se llama? Hereditario. Sí, o sea, los puestos son hereditarios y sí, hay una especie de lógica caciquista dentro del pueblo y el ayuntamiento no hace absolutamente nada para solucionarlo. O sea, a modo de ejemplo, la primera presentación del cómic se hizo en Hondarribia, lo cual es lógico. Y entonces yo dije, mira, voy a hacer una trampa, voy a poner un anzuelo, pero tamaño Titanic, ¿sabes? O sea, hay que ser muy burdo para picar, pero picaron. Pues, el tema es que hice la presentación, estaba anunciado para las 7, pero yo llevé vino y queso, entonces solo puse una norma que fue, vamos a empezar con el vino y con el queso y luego hago la presentación. Entonces empezamos, ¿por qué? No, es que soy muy tímido, así de borracho va mejor. Empezamos y entonces todos los concejales y concejalas del ayuntamiento estaban invitados. Nadie vino, obviamente nunca nadie vino. Entonces nadie vino y la trampa era empezar con los vinos sabiendo que la presentación, es decir, la primera imagen del cómic iba a aparecer como muy pronto a las 7:30, 8 menos cuarto. Pues según el Facebook, una concejala ya criticó el cómic a las 7:20. Y entonces fue genial, porque dije, o sea, es que es una tontería, o sea, hay un montón de ejemplos mucho más serios que este para mostrar que hay un claro posicionamiento por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento ha olvidado que gobierna para todo el mundo, para todos los ciudadanos y ciudadanas, y está claramente posicionado, y este ejemplo tan tonto lo demuestra. Ya lo ponía verde, porque ayer le puso en evidencia. Una vez escribí un texto que está escrito de tal forma que luego Heizkive lo posteará, que era la de no has venido, no lo has leído, y ya criticas solo por una viñeta.
¿Qué composición tiene el ayuntamiento de una reunión? Mayoritario PNV. PNV hasta H. Bildu y hay algún otro... No, mira, H. Bildu en el Ayuntamiento de Ondarribia por culpa de este tema ha estallado. ¿Ah? Hasta allá. Rompió. Así se rompió, sí. Todo edil de... Hay una especie de carta, no es una carta, pero al final es como un mínimo a cumplir, y entonces, bueno, yo no estoy metido en H. Bildu, entonces os lo explico más o menos, que igual me lo podéis matizar, Pero, por ejemplo, en Ondarribia, si eres concejal de H. Bildu, te dicen que no puedes participar en un ritual que se llama alarde y que consideran sexista. O sea, no puedes, por una parte, defender que ese ritual está incompleto y, por otra, participar en él. Pues un concejal de H. Bildu decidió participar en ese ritual. Y H. Bildu le dio la oportunidad y dice, mira, o te echamos o dimites. Y con él se fue la mitad del partido y crearon una especie de EH Bildu Light o una especie de EH Bildu que piensa como EH Bildu salvo para el tema del alarde, que entonces la matiza. Entonces es una especie de versión un poco subgéneris que se llama Bochanitz y está absolutamente dinamitado. Lo cual significa que hay una hegemonía del Partido Nacionalista Vasco en el pueblo y que ya no hay manera de que gobierne otro partido.